Gloria a Dios. Es un hermoso privilegio llegar nuevamente delante de ustedes y compartirles, amados hermanos, otro tema. Aleluya, gloria a Dios. Hoy nos va a ocupar, aleluya, nos va a ocupar el tema la personalidad de Dios. Un tema muy bonito y de mucha importancia para un hijo de Dios, porque tiene que conocer cómo es su Padre, tiene que conocer sus atributos, tiene que conocer su carácter, su voluntad. Muy importante, hermanos. Por ejemplo, es como un hijo con su padre. Si el hijo no conoce cómo es su padre, puede ser que su papá esté en un mal momento. No es el momento para que le diga las cosas y él se las dice. Y la reacción tal vez de su padre es una reacción de enojo, de ira. No lo sabemos cómo va a reaccionar. Pero si el hijo realmente conoce, esto estoy hablando, amados hermanos, como un ejemplo, pero un padre terrenal. Nuestro padre no es así, como un padre terrenal. Pero si él como hijo logra entender cómo está su padre y analiza los momentos en que él pasa y busca el momento adecuado para decir las cosas, su papá lo va a tomar de otra manera, diferente, porque está en otro canal, está tranquilo, está contento, está receptivo a lo que le va a decir el hijo. Y entonces, imagínense que en lo espiritual no conozcamos cómo es nuestro Padre, cuál es su voluntad. Por ejemplo, hay una palabra que a mí me gusta y que dice así: amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo se viera entonces un hijo orando a su padre, diciéndole: Señor, si es tu voluntad, sáname. Señor, si es tu voluntad, sáname. Entonces, ¿qué acaso como hijo no sabes cuál es la voluntad de tu padre en esa área? La voluntad del Padre es sanarte. Sí, pero también la voluntad del Padre es que tú prosperes en tu alma, en la relación con Él. Hay mucha gente que clama, que ora y quiere que Dios ya le conteste. Y de repente no encuentran esa respuesta, no viene esa respuesta a ellos. ¿Por qué? Porque es una vida, hermanos, es una vida de intimidad con Dios, es una vida de crecimiento, es una vida de avance. No es de la noche a la mañana, tu fe tiene que ser probada. Tú tienes que conocer cómo es tu Dios, cuál es su voluntad. Por ejemplo, alguien se acerca a Dios y le empieza a decir: Padre, si es tu voluntad, sálvalo. Si es tu voluntad, sálvalo. Pero la Biblia dice que es voluntad de Dios salvar a toda la humanidad. Todo aquel que llega a Él no le echa afuera. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Entonces, ¿por qué un hijo va a estar clamando: si es tu voluntad, sálvalo? Claro que es voluntad de Dios. Por ejemplo, un hijo que sabe lo que le pertenece en el reino de los cielos va a decir: Señor, te pido, Padre, que lo salves, que alumbre su entendimiento, que envíe, Señor amado, a alguien, Padre Santo, para que le pueda presentar el Evangelio, o dame la oportunidad a mí, Señor, respáldame con tu Espíritu Santo, para que le presente tu palabra a este hombre, Señor, y sea salvo en el nombre de Jesús. Porque es tu voluntad, Padre. Así sería la oración de alguien que sabe cómo es su Padre. Por eso,
Es muy importante este tema, la personalidad de Dios. El tema se llama la personalidad de Dios. Entramos rapidito. Entonces, en San Juan capítulo 17, versículo 3, dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Imagínese, hermano, le pregunta uno a alguien: oye, ¿y tú ya tienes vida eterna? Sí. ¿Cómo le hiciste? Es que recibí a Cristo en mi corazón. Órale, eso es muy importante, es un principio. Pero aquí está diciendo este texto: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto no nada más es el principio, esto es a fondo, conocer a fondo la personalidad de Dios, la personalidad de Jesucristo, los atributos de Dios, los atributos de Jesucristo, los atributos del Espíritu Santo. Esto es un sinfín de conocimiento, hermanos. Se me viene a la mente ese texto que dice: mi pueblo ha perecido, mi pueblo ha sido destruido porque le ha faltado conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del reino, conocimiento de la voluntad de Dios, conocimiento de la personalidad de Dios. Muy bien. El propósito de este tema es mostrar la personalidad y el carácter de nuestro Padre Celestial, que nos ha amado con amor eterno. Amén. Uno de los caracteres de nuestro Dios es que es un Dios de amor. Amén. Es un Dios de amor, de misericordia, que nos ha amado tanto, que ha dado a su Hijo para salvarnos. Y si se ha atrevido a dar a su Hijo para salvarnos, ¿cuánto más, dice la palabra de Dios, no nos va a dar todas las cosas que le pidamos? Y específicamente al Espíritu Santo. Imagínese, hermano. Imagínese. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, seguimos. Hay un sinfín de pensamientos acerca de Dios. Unos se imaginan a Dios como un ser gigante y espantoso. Imagínense, hermano. Otros se imaginan a Dios como un gran señor que tiene en su mano un látigo. Imagínense, hermano. Esperando que alguien haga algo malo para castigarlo. Pero realmente, ¿cómo es Él? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su manera de pensar y proceder? Aleluya. Para esto Él nos ha encomendado leer la Escritura, porque ahí está todo lo relacionado al conocimiento de Él. Amén. La verdadera vida consiste en conocerlo a Él y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Quién envió a Jesucristo? El Padre. ¿Por qué lo envió? Por amor a nosotros. ¿Para qué lo envió? Para que pagara un precio muy alto por todos los pecados del mundo. ¿Y qué más dijo? Que el que creyera en Jesús y en su sacrificio tendrá vida eterna y podrá entrar delante del Padre. El que no, será condenado. Se irá al infierno. Tendrá una vida triste y mísera en esta tierra. Pero el que se atreve a creer en Jesucristo, en su redención, en su salvación, en su obra redentora en la cruz del Calvario, será bendecido en esta tierra. Muy bien. Vamos a ver las características de Dios. Omnisciente. Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Omnisciente significa que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. A Él no le podemos engañar. No hay nada oculto para Él. Todo está descubierto delante de sus ojos, sea pasado, presente, futuro. Todo está descubierto. Aleluya. Cuando tú tienes un conocimiento que Dios es omnisciente, no te vas a estar escondiendo del hombre, porque sabes que Dios mismo te está viendo tu proceder. No vas a tener miedo de decirle al hombre lo que hiciste, porque si Dios lo sabe, ¿qué te puede hacer el hombre? Nada.
te va a condenar, te va a juzgar mal por él, porque Dios no lo puso para eso. ¿Sí me entiendes? Necesitas entender que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Gloria a Dios. Se me viene a la mente, cuando Ananías y Zafira quisieron engañarle a Pedro, haciéndole creer, se pusieron de acuerdo antes, haciéndole creer, y dijeron: en tanto le vamos a decir que lo vendimos, la heredad, y eso le vamos a dar, y ya habían quitado una parte. ¿Qué acaso no sabían ellos que Dios era omnisciente? Se les olvidaría. Quisieron engañar al hombre. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Murieron por tentar a Dios. ¿Qué pasa en estos tiempos cuando alguien obra de esa misma manera? Hermanos, tal vez no cae muerto físicamente, pero en lo espiritual muere, hermanos. Muere. Una persona que quiere engañar a un pastor, a un ministerio, es ignorante. No sabe nada de Dios. Una persona que cuida todo eso, sabe cómo es su Dios. Aleluya. Aprendamos, hermanos. También Dios es omnipresente. ¿Qué significa eso? Está presente en todas partes, en todo el universo, en todo momento, en la totalidad de su carácter. Gloria a Dios. Él es omnipresente. Y aquí voy a tomarme la oportunidad de leerle en el libro de Proverbios, capítulo 15. ¿Por qué es importante, hermano? Voy a entrar muy a fondo en este tema. ¿Por qué? Porque es importante. Capítulo 15, versículo 3. La palabra de Dios dice así: los ojos de Jehová están en todo lugar. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Amén. Los ojos de Dios están ¿en dónde? En todo lugar. Ese es el segundo atributo que estamos analizando de Dios, que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar. Y no nada más está como un cero a la izquierda. No, mira, te está observando. Ojo. Te está observando. Me está observando. Nos está observando. A todos. A todos. Nadie se puede ocultar de su presencia. Nadie puede ocultar su pecado. Es un ignorante aquel que piensa que va a ocultar algo delante de la presencia de Dios. Es un ignorante, no sabe, no conoce de Dios, no sabe cómo es su Señor. Se me viene a la mente lo que le pasó a Adán y a Eva. Quisieron ocultar su pecado. ¿Qué acaso Dios no sabía lo que hicieron? Dios los había visto. Pero también Dios vio cómo propusieron en su corazón tratar de engañar, tratar de ocultarse de Dios. Dios está viendo todo. Aquí lo importante, veo yo, que no es tu pecado, sino es tu corazón. ¿Cómo actúas delante de Dios? ¿Cómo crees querer engañar a Dios ocultando tu pecado? Estás sentadote en la iglesia, sabiendo que estás cometiendo un error y una falta,
sabiendo que estás viviendo en adulterio, en fornicación, pero estás sentadote ahí y no eres digno de abrir tu boca y de pedir perdón a Dios. ¿Qué acaso crees que le puedes engañar a Dios? Mira, Dios está viendo, es omnipresente, no lo vayas a olvidar nunca. Muy bien. En Jeremías capítulo 23, lo voy a buscar, aleluya, gloria a Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 23 a 24, 23 y 24 dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Santo Dios. Necesitamos cambiar nuestra manera de entender las cosas, amados hermanos. Dios está en todo lugar. No le podemos engañar. Lo mínimo que puedes hacer tú delante de Él cuando cometes un error, una falta, reconoce tu falta, hermano. No te endurezcas, no se endurezca tu corazón. ¿Qué acaso eres mayor que Dios para ponerte en contra de Dios? Es hermoso la palabra del Señor. La tercera característica o personalidad de Dios es que Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que Dios es todopoderoso y no hay nada que Él no pueda hacer. Vamos a ver Génesis capítulo 18, 14. Génesis capítulo 18, versículo 14. Gloria a Dios. Con signo de interrogación dice la palabra de Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pero la pregunta que hace: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ninguna es difícil, porque Dios es un Dios poderoso. Lucas capítulo 1, versículo 37. Ese es un texto muy conocido. Aleluya, 1:37 de Lucas dice así: porque nada hay imposible para Dios. Aquí no está preguntando, como en Génesis, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Está preguntando. No, aquí está afirmando. Porque nada hay imposible para Dios. Aleluya. Santo es el Señor. También Dios es infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene límites, ni fronteras, de ningún tipo. Dios es infinito. Dios es grande. No tiene principio, no tiene final. Dios es un ser grande, infinito, poderoso. Aleluya. Salmo 145, 3. Veremos lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 145, 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Totalmente grande. Nadie le va a poder poner un principio y un fin. Nadie. Porque nadie es mayor que Él. Porque todos nosotros somos su creación de Él. Por eso Dios nos hizo. Muy bien. Vamos aprendiendo, ¿verdad? También Dios es eterno.
nunca deja de ser. Salmo 135:13. Salmo 135:13. La palabra de Dios dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Eterno es el nombre de Dios. Dios es santo. Aleluya. Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a buscar a Pedro. Aleluya. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, está hablando de Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dios es santo. Nunca ha habido ni habrá nada de tinieblas en él. Dios es santo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Aleluya. Vamos a ver si vino Juan. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Dios es santo. Vamos analizando 6 atributos de Dios, de la personalidad de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está presente en todo lugar, todo lo ve, omnipotente, todo lo puede, infinito, no tiene principio ni final, es eterno, es santo. Gloria a Dios. Majestuoso nuestro Señor. Él es justo y recto. Salmos 89:14. Nos vamos a ir rapidito. Estamos leyendo la palabra para que podamos concordar. Aleluya. Porque es muy importante este tema, hermanos. Este tema es muy importante, lo necesitamos entender, comprender. Aleluya. 89:14. Porque si nosotros lo entendemos, amados hermanos, estaremos sabiendo cómo es nuestro Dios. 89:14 dice así la palabra de Dios: justicia y juicio son el cimiento de su trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aleluya. Justicia y juicio. Justicia, Él es justo y juzga con justicia. Todo lo hace con justicia y rectitud. Dios es bueno. Salmo 106:1. Salmo 106:1 dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Dios es bueno. Es espíritu. Juan 4:24. Su esencia es espiritual. Puede presentarse corpóreamente, pero su esencia es espíritu. Es decir, no tiene carne ni huesos. Aleluya. Dios es espíritu. No tiene carne ni huesos. Le podemos ver a una figura. Podemos ver a un resplandor. Pero Él no tiene carne ni hueso. Él no tiene forma. Sí. Es espíritu. Nunca condena. Escúchalo bien. Dios nunca condena. Juan 8:11. Siempre tiene misericordia y perdona. Siempre da una nueva oportunidad sin reproches. Juan 8:11.
De repente hay gente que no se quiere acercar a Dios porque cree que Dios lo va a maldecir, Dios lo va a condenar. No, hermano, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no condena a nadie, nuestro Dios está con los brazos extendidos, siempre lo he dicho, para ayudar a la humanidad, para bendecir a la humanidad. 8:11 de San Juan dice, ella dijo, ninguno, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Siempre tiene misericordia y perdona, siempre da una nueva oportunidad sin reproches. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. No nos paga conforme a nuestras obras. Salmo 103:10. ...10 al 14 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gloria a Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Escúchelo bien, hermano. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Ya lo vio? Dios no va a contender con nosotros. Somos sus hijos. Somos su creación perfecta. Cuantas veces lleguemos arrepentidos delante de su presencia, Él nos va a perdonar. Pero ¿sabe qué no es tolerable, hermano? Que un corazón se engorde, se endurezca, que un corazón se vanaglorie delante de su presencia. Eso no es tolerable. Aquella persona que actúa así y se dice ser un hijo de Dios, no conoce cómo es su Dios. No conoce cómo es su Dios. El carácter de Dios. Dios se ríe. Eso viene en Salmos capítulo 2, versículo 4. Dios ama. Eso viene en San Juan 3:16. Dios se burla de sus enemigos. Eso viene en Salmos capítulo 2, versículo 4. Dios se goza y se regocija con su pueblo. Viene en Sofonías capítulo 3, versículo 17. Dios es un guerrero. Viene en Éxodo capítulo 15, versículo 3. Pelea contra sus enemigos a favor de su pueblo. Amén. Dios es fiel. Segunda de Timoteo 2:13. No abandona ni traiciona. Dios es fiel. No cambia. Santiago 1:17. Siempre es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es Dios de paz. Romanos 16:20. Es celoso. Éxodo 20:5. No nos comparte con ningún ídolo. Es paciente. Segunda de Pedro 3:9. Sabe esperar y tolerar mucho. También se enoja. Romanos 1:18. Cuando hay injusticia y maldad. Deuteronomio 9:7. Se duele del pecado. Génesis 6:5 al 6. Tiene abundante misericordia. Éxodo 34:6. Le gusta la fiesta. Éxodo 5:1. Lucas 15:22 al 23, etc. Es bienaventurado aquel que se interesa en conocer al ser más maravilloso y poderoso que ha existido y existirá en todos los tiempos, por toda la eternidad. 4 facetas de Dios. Aleluya. Cuatro facetas de Dios. Dios es Padre. Juan 1:12. Ángulos de Dios como Padre. Ama, entiende y aconseja. Guía y disciplina. Consuela. Juega con sus hijos. Nos da buen ejemplo. Como amigo. Juan 15:15. Ángulos de Dios como amigo. Es fiel. Nunca nos da la espalda. Siempre está cuando lo necesitamos. Nos ayuda desinteresadamente. Le gusta vernos felices.
Gloria a Dios. Nos revela sus secretos, aún lo profundo de su corazón. Su presencia está siempre de nuestro lado. Lo que más busca de nosotros es vernos en lo que más nos conviene. Amén. En su reino. Como alfarero, ángulos de Dios como alfarero, nos limpia, nos transforma, nos azota para quebrar en nosotros toda altivez, orgullo, etc. Nos hace pasar por el fuego. 1 Pedro 1, versículos 6 y 7. Dios es proveedor, ángulos de Dios como proveedor. Si no nos afanamos y buscamos primeramente su reino, nunca nos deja sin sustento. Eso viene en Mateo 6, 25 al 33. A veces nos enseñará a tener y a no tener. Filipenses 4, 11, 13. Para preparar nuestro carácter. Para que no nada más estemos acostumbraditos a tener. Y porque tenemos es que le amamos. Porque ahí se prueba. Cuando alguien deja de tener, ahí empieza a renegar, ahí empieza a maldecir, ahí empieza, ay Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto? Empieza a hablar cada cosa. Dios está probando nuestro corazón en la abundancia y en la escasez para ver si tú de verdad le amas. Aún en la escasez le amas. Y cuando Dios ve que en la escasez también le amas, Dios te sigue dando tu bendición. Aleluya. A veces nos enseñará a tener y a no tener. Nos enseñará a deleitarnos en Él, ya que es un requisito para que nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Salmos 37, 4. Nos enseñará a obedecer completamente sus beneplácitos, para que nos abra sus tesoros y prestemos a muchas naciones y nosotros no pidamos prestado. Eso viene en Deuteronomio capítulo 28, 12 y 13. Ahí, hermano, encuentra usted que Dios quiere que nosotros tengamos abundantemente. Sí, para prestar a las naciones. Aleluya. Para ayudar a la gente. Bendito es nuestro Dios. La vida eterna está en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. San Juan 17:3. La Trinidad de Dios. Trinidad, coexistencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la unidad de la divinidad, divina naturaleza o esencia. La doctrina de la Trinidad expresa que dentro del ser y las actividades del único Dios hay tres personas distintas: el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la fórmula trinitaria se menciona en la Gran Comisión, en Mateo 28, 19, y en la bendición de la segunda carta de Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 13, 14. Dios se reveló como uno a los israelitas. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, 4. Esta era una significativa verdad religiosa porque las naciones que rodeaban a Israel habían caído en la idolatría y eran muchos los dioses que adoraban. Romanos 1, 18 al 25. Pero en el Nuevo Testamento Dios reveló que aunque es uno, esa unidad está compuesta de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno en voluntad y propósito, amor y justicia. El Padre sirve al Hijo, el Hijo sirve al Padre, el Padre y el Hijo acatan lo que hace el Espíritu Santo, quien a la vez sirve y acata al Padre y al Hijo en una unidad eternamente dinámica e inagotable. El amor mutuo de las tres personas de la Trinidad afectan favorablemente a la creación y se manifiesta en la cooperación sin límites entre ellos en la salvación del perdido. Juan 14, 15 al 17, 25 y 26. La Trinidad estuvo en acción en la encarnación de Jesús, el Hijo del Altísimo. Al ser concebido en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, Lucas 1, 30 al 35, en su bautismo Jesús, el Hijo recibió la aprobación del Padre en la presencia del Espíritu Santo, Lucas 3, 21, 22,
cumpliendo así dos profecías del Antiguo Testamento, Salmo capítulo 2, 7 e Isaías capítulo 42, 1. Aleluya. Vimos la personalidad de Dios, pero también vimos la Trinidad de Dios. Escuche bien lo que dice la conclusión. Dediquemos nuestro corazón a buscar a Dios, al Dios precioso que está en los cielos. Busquémoslo en oración, ayuno, alabanza, lectura de la palabra, reuniéndonos, etc., para que lleguemos a conocerlo en su plena hermosura. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmos 27:4. Salmo de David. Él anhelaba estar en la presencia de Dios, porque sabía que ahí Dios se revelaba a él. Si alguno quiere conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tiene que buscarlo, tiene que activar su fe, tiene que comenzar a orar, tiene que comenzar a ayunar, tiene que comenzar a buscar, a leer la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios, a practicar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios. Tiene que congregarse, estar en una iglesia, ser obediente al ministerio pastoral que está enfrente. Tiene que ser obediente a su pastor. Tiene que ser una persona que ofrende, que diezme, que evangelice, que predique, que estudie. Todos los propósitos que Dios les da a un ministerio pastoral no nada más es para pisotearlo. No. Si Dios ha puesto a alguien como pastor de una iglesia, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer por amor a Dios es obedecer, es respetar, es ayudarlo, es unirnos con ese ministerio. Aleluya. Porque los pastores tenemos una gran responsabilidad con el pueblo. Nosotros queremos que crezcan, nosotros queremos que se desarrollen, nosotros queremos que avancen, nosotros queremos que sean bendecidos por Dios. Por eso estamos ahí, por eso velamos por ustedes, por eso oramos por ustedes, por eso les bendecimos. Aleluya. Y el Señor Dios Todopoderoso les guarde, les ayude, les fortalezca. Y este tema hermoso y precioso lo podamos analizar, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y que seamos bendecidos. Porque un pueblo que conoce a su Dios se esforzará, actuará y se esforzará para agradarle a su Señor. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Un privilegio haberles compartido el tema, la personalidad de Dios. Dios les bendiga.